Esta rola se ha vuelto un referente indiscutible del fútbol. Seven Nations Army, de The White Stripes, ha sonado en algunos estadios cuando uno de los equipos anota o bien antes del inicio de los encuentros. Posiblemente sus compositores nunca se hubieran imaginado oírla como coro de los fans del fútbol internacional, sobre todo tomando en cuenta que son originarios de los Estados Unidos, un país en el que el balompié no tiene la importancia de otras latitudes. Pero hay que destacar que a poco la bandera de las barras y las estrellas comienza a dar muestra de que el fútbol está creciendo con pasos firmes, a pesar del prejuicio que se le puede tener a uno de los países más poderosos del mundo. Por esta razón hoy, en Gradas y Guitarras Mundialista, nos enfocaremos en las bandas estadounidenses que le han rendido culto al deporte más hermoso del mundo. Quédate, porque pondremos buena música para que lo acompañes con tu cerveza favorita. Comenzamos. La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes para los fanáticos del fútbol. Millones de seguidores sueñan con que su selección levante el trofeo de campeón, pero solo una podrá hacerlo. Mientras eso sucede, te traemos la mejor selección de canciones para que disfrutes del torneo con la mejor compañía futbolera. Cerveza y música. Nosotros ponemos el ruido y tú las chelas. Esto es Gradas y Guitarras, el fútbol desde la música. Estás escuchando Gradas y Guitarras Mundialista. El fútbol en Estados Unidos es diferente a la mayoría de las ligas del mundo. Para comenzar, la MLS suele organizar el torneo muy parecido a la NFL. Divide a los equipos en dos conferencias, la de la costa este y la del oeste. Los finalistas de ambas conferencias se enfrentan en una final en cancha neutra. Otra de las peculiaridades son los nombres de los equipos que suelen aludir a las otras ligas, de tal manera que encontramos al DC United o al Minnesota United, haciendo alusión a Inglaterra.
En esta liga juega el Real de Salt Lake. Aunque en este país nunca hubo una monarquía, sin duda esto lo tomaron de los equipos españoles. También podemos encontrar a un Sporting como el de Portugal o a un Dinamo como en algunos países de Europa. En Nueva York no podía faltar una franquicia más del Red Bull para sumar a las del Salzburgo y el Leipzig. Por si fuera poco, algunos equipos de Canadá juegan en el torneo estadounidense, tales como el Toronto FC, el Montreal Impact y los Whitecaps de Vancouver. Sin duda, una liga sui generis. Estás escuchando Entradas y Guitarras Mundialista. Estás escuchando Entradas y Guitarras Mundialista. Estados Unidos figura como uno de los países más consumidores de cerveza a nivel mundial. Ciudades como Portland o Boston demuestran esto. Budweiser, Bud Light, Miller High Life son algunas de las cervezas estadounidenses más conocidas, pero no por ello las mejores. En Agradas TV te recomendamos las siguientes con la finalidad de que amplíes tu experiencia cervecera. Blue Moon, estilo Belgian White. Samuel Adams, estilo Boston Lager. Mississippi Mud, que es un estilo Black and Tan. Arrogant Bastard Ale, estilo American Strong Ale. Brooklyn Lager, estilo Amber American Lager.
Cualquiera de las antes mencionadas te dará una grata sorpresa cuando estés como hincha de sofá o bien para compartir en una reunión con los amigos de la cancha. Yeah, it's a new face of rock and roll. Let's all find it toe to toe. Hard times go, yeah, the hard times go. When I say, come on, come on. Well, the hooligans and footboys know one thing for sure. Scarface sticking on their face. Well, the hooligans and footboys know one thing for sure. Scarface sticking on their face. One man's position brings another's opposition completely unbound. Down on the flats where the seaside meets my lonely old town. Well, all the rudies and scares where they're out on the street making their way on the grill. Between the violence and sex they smash and they wreck for something to live. Well, all the hooligans and footboys know one thing for sure. Scarface stricken on their face. All the hooligans and footboys know one thing for sure. Scarface stricken on their face. Sometimes you know there's no place to go but to a love life of crime. Yeah, but it's so wrong to steal someone's very last meal to profit up a dime. Young compose and praise while they end up in jail, stone slinging cowboys. Well, you took a bite out of the apple, a decision that got you there, boy. Whoa, hooligans and footboys know one thing for sure. God's been stricken on their face. Whoa, hooligans and footboys know one thing for sure. God's been stricken on their face. Hooligans and good boys. I don't want no racial hatred. Estás escuchando Entradas y Guitarras Mundialista. ¿Por qué en Estados Unidos se le llama soccer al fútbol? Alguna vez nos hemos preguntado lo anterior, sobre todo porque el término fútbol es de origen inglés, pero de hecho también lo es la palabra soccer. Resulta que en los orígenes del fútbol en el siglo XIX en Gran Bretaña había una confusión entre los modos de juego del rugby y del fútbol. De hecho, al primero de estos en ese periodo se le conocía como fútbol rugby. Para diferenciarlo de este deporte, al otro se le comenzó a denominar Association Football. Al paso del tiempo, al primero se le fue nombrando únicamente rugby y al segundo, por el acortamiento de Association, le decían soccer, que luego pasaría al soccer y finalmente soccer. Sin embargo, fútbol fue el término que ganó popularidad para este deporte en Inglaterra y el resto del mundo. Soccer fue utilizado en Estados Unidos para distinguirlo del modo de juego de su versión de fútbol, al que propios extraños llamaron American Football, pero que para los estadounidenses es simplemente fútbol, a pesar de que se juega principalmente con las manos. Estás escuchando Entradas y Guitarras Mundialista. Back in the net, you don't see me score. Something's like that way.
Estás escuchando Entradas y Guitarras Mundialista. El crecimiento por la afición al fútbol en los Estados Unidos está influido por el fútbol mexicano. Como sabes, la presencia de la comunidad mexicana en el vecino del norte es importantísima, tanto que la selección mexicana constantemente va a jugar a este país y cada partido es casi seguro que habrá un lleno total. Incluso, algunas de las barras mexicanas tienen secciones en varias ciudades. Estos bloques de las barras nacionales son de los 4 equipos con más seguidores en México: América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, además de otros equipos como Tigres, Monterrey o Atlas. Muy parecido como sucede en nuestro país. Cuando los equipos mexicanos se enfrentan entre ellos, suele ocurrir que entre las barras mexicanas en Estados Unidos lleguen a haber peleas y afanes. ¿Cuál es la situación cuando van los equipos mexicanos a jugar contra equipos de la MLS? Oh, bueno, te soy honesto, son putazos siempre. No importa el equipo que sea. A veces hasta jugamos con Santos, güey. Imagínate, hasta con Santos nos agarramos. Y eso que no tiene mucha afición, tú creerías, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando viene un equipo mexicano, sea quien sea, como es de México, lo tienen que apoyar. Puede ser de Morelia y viene el León, vas a apoyar al León porque pues, es de México. ¿Cómo vas a apoyar a Chicago si Chicago son gabachos? Y es donde siempre empieza el conflicto, porque nos han gritado que pochos, que traidores, que esto, que el otro, y pues la banda de acá tampoco es dejada, güey, siempre acaba mal. Ve la entrevista completa aquí en nuestro canal de YouTube que le hicimos a uno de los líderes de la barra del Chicago Fire para nuestra sección de los diálogos del tablón. Dale like y suscríbete para estar al día sobre la cultura de las gradas. Estás escuchando Entradas y Guitarras Mundialista. Para toda la hinchada torera en Nueva York, en Barcelona, Guayaquil, Quito y Cuenca. Barcelona en el corazón, el amarillo va a ser el campeón. Ganando el clásico del artillero, porque los eléctricos son amargados. El equipo del pueblo siempre es el mejor, pero de azul mi novia se vistió. Sigamos el biche afuera me tiró, porque siempre canto esta canción. Yo soy torero desde que nací, sin dinero pero siempre te amo a ti. Soy amarillo desde que nací, Barcelona canto para ti. El rey de las campanas siempre está ahí, también los muchachos de los calcetines, apoyando desde todo Nueva York a los equipos del fútbol latino. Dale Boca, vamos a ganar, mi novia es de River, no vamos a pelear. Quiero siempre en mi corazón al Barcelona del Ecuador. Dale muchachos, vamos a ganar. Sigue jugando con toda la pasión, la camiseta tienes que sudar, este clásico tienes que ganar. Todos los domingos en la televisión, apoyando al Colo y al Peñarol, pero mi novia me viene a gritar, universidad y dale nacional. Con mis camaradas vamos a jugar, tengo la camiseta del Corinthians. Mi hermano lleva Vasco, mi hermana San Pablo, mi padre es fluminense, mi madre es flamenco. Dale muchachos, vamos a ganar. Sigue jugando con toda la pasión, la camiseta tienes que sudar, este clásico tienes que ganar. Como el vendedores, el mar está loco, Chivas en América, mexicanos se encontró. Este deporte es una pasión, el yo comodito en el corazón. Dale muchachos, vamos a ganar. Sigue jugando con toda la pasión, la camiseta tienes que sudar, este clásico tienes que ganar. Dale muchachos, vamos a ganar. Dale Saliva, sigue jugando con toda la pasión. Universitario, la camiseta tienes que sudar. Santa Fe, este clásico tienes que ganar. Brigada
Hasta aquí el episodio de Estados Unidos. Te invitamos a que veas todo nuestro contenido de Agradas TV que tenemos para ti. Activa la campanita para que estés al día de nuestros videos. No te pierdas la siguiente entrega que será sobre España y el fútbol radical. Esto fue Gradas y Guitarras Mundialista. Aguante Aguante fútbol.